Estoy aquí con el doctor José Guillermo Vallarta Plata y él nos va a explicar lo que es la argumentación a través de los principios generales del derecho. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto poder dar a ustedes alguna información sobre un tema tan importante y tan poco tratado en las escuelas de derecho como es precisamente el de los principios generales del derecho. ¿Qué son los principios generales del derecho? Sería la primera pregunta. Yo quiero partir de un viejo argumento castellano, uno de aquellos dichos que se decían en Castilla, Castilla la Vieja, Castilla-La Mancha, y que decía: si justicia es menester, tres cosas debes tener: tenerla, darla a entender y que te la quieran dar. Vamos a desglosar estos tres elementos. Si justicia es menester, debes de tener el derecho de solicitarla, que es el primer elemento fundamental. Si alguien tiene los argumentos y el derecho para exigirlos, entonces puede elaborar una muy buena demanda ante un tribunal judicial. Ahí ya tiene el derecho elaborado. Darla a entender. ¿Cómo das a entender tu derecho? El derecho que está reclamando ante un tribunal. Lo das a entender a través de lo que es la ley, qué dice la ley, cómo te protege la ley. Y cuando hay oscuridad en la ley, es decir, cuando hay las lagunas de la ley, entonces acudes ante dos elementos fundamentales: la jurisprudencia o los principios generales del derecho. Y los principios generales del derecho son precisamente todas las argumentaciones jurídicas de peso que existen fundamentalmente desde la época de los romanos. Fue el pueblo romano, el gran pueblo creador de la jurisprudencia del derecho por antonomasia para el mundo del occidente, el que creó esos principios que ahora son válidos para toda la familia del derecho romano germánico e incluso para otras familias. Por eso esos principios generales, y nada más voy a señalar dos, por decir algo, para ubicarnos. Indubio pro reo, que quiere decir, en caso de duda, debe de estarse en lo más favorable al reo. Ese es un principio romano que existe y que es válido en todos los países del mundo. Y el otro es non bis in idem, que quiere decir que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Fíjense bien cómo principios generales que existían desde la Roma del derecho clásico se han venido adaptando a los diferentes países del mundo y son parte consustancial del derecho. Así como estos, hay cientos de principios generales del derecho que ahora son parte de ese derecho que, sin verlo, sin tenerlo en nuestras leyes, en nuestras constituciones, pero sin embargo existen como la sustancia misma del derecho fundamental. Y entonces entramos en la tercera parte de nuestra sentencia. Si derecho es menester, tres cosas debes tener: tenerlo, darlo a entender, que son la argumentación que vas a utilizar en un juicio, basándote en la ley, en la jurisprudencia o en los principios generales del derecho. Una vez que tú argumentaste desde el punto de vista jurídico, lógico, la lógica jurídica, en qué se basa tu pretensión, y entonces pasa a la última fase de la sentencia, que te quieran dar el derecho. ¿Qué quiere decir que te lo quieran dar? ¿Que el juez no tiene la obligación de aplicar la sentencia? Sí, tiene la obligación de crear una sentencia, de interpretar lo que le dijo la parte demandante, de entender las argumentaciones jurídicas que les pusieron en la demanda. Pero luego viene la interpretación que hace el juez, y muchos jueces hacen una interpretación literal, es decir, muy estricta, en stricto sensu, en estricto sentido. Hacen la interpretación literal de la ley, y ahí es donde puede haber la tergiversación
de una sentencia adecuada. Por eso los viejos castellanos decían, y si te la quieran dar. Aquí afortunadamente, si el juez de primera instancia no aplica correctamente la ley, no aplica con una interpretación extensa, amplia, en donde pueda analizar las diferentes fuentes del derecho, te puede ir el demandante a una segunda instancia en un recurso que en el caso de México es el recurso de revocación o el recurso inmediato superior a la sentencia, que es precisamente el que va a tener lugar a revocar la sentencia del inferior y a crear un nuevo Estado de Derecho. Es la apelación en este caso, y en otros países tiene otro tipo de denominación del recurso, pero estamos hablando del derecho nacional. La apelación va a tener como consecuencia que un cuerpo de magistrados, que es un órgano colegiado, revise la sentencia del inferior y vuelva a analizar las argumentaciones jurídicas del demandante. Por eso es muy importante hablar de argumentación jurídica. Y ahí es en donde puede nuevamente resolverse aquel principio de si te lo quieren dar. No es de que te lo quieran dar, te lo tienen que dar si hay el derecho y si hay la argumentación adecuada. Por eso, mucho ojo, la argumentación debe de basarse en aquellos elementos que están más allá del derecho nacional, que son los principios generales que imperan en todo el mundo y que puede uno traerlos a colación para aplicarlos al caso concreto. Esos son los principios generales del derecho. Y la argumentación tiene que ser traer el principio adecuado para argumentar el caso concreto. Esa es una buena argumentación jurídica. Entonces, ¿se puede decir que la argumentación a partir de los principios generales del derecho ocurre cuando hay lagunas o alguna oscuridad en la ley? Sí, porque la ley se aplica, es un elemento abstracto. La ley va de lo abstracto al caso concreto. Cuando la ley no es muy clara o cuando hay alguna laguna para la interpretación de la ley, entonces se acude como fuente del derecho a los principios generales del derecho. Fíjense qué curioso, por eso es importante el estudio del derecho romano. La Constitución establece como fuente del derecho los principios generales del derecho. Esto es en el artículo 14 constitucional, ¿verdad? ¿Cuáles son las fuentes del derecho? La ley, la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales del derecho. Quiere decir que el derecho mexicano, como el derecho de cualquier país que tenga como elemento fundamental el derecho romano germánico, todavía aplicamos el derecho romano, porque los principios generales del derecho son derecho romano. Entonces, también se podría decir que los principios generales del derecho se usan como supletorias. Sí, desde luego, es una fuente supletoria del derecho. Y esto, tratándose, por ejemplo, de juicios importantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se establece jurisprudencia, los tribunales del Poder Judicial Federal, que son los magistrados de la Suprema Corte, pueden volcarse a los principios generales del derecho o hasta la doctrina, que es una consecuencia de los principios generales del derecho, más elaborada, se puede decir, más estudiada con casos específicos o incluso con elementos de carácter nacional, y la doctrina y los principios generales del derecho pueden servirle a aquel ministro de la Corte para crear una tesis jurisprudencial o en su momento una jurisprudencia. Así es de que es muy importante para que sean supletorios a la propia ley o a la Constitución. Ok, entonces los principios generales del derecho en sí no entran en primera instancia, entran hasta que se va a crear una jurisprudencia, hasta el Supremo. No necesariamente la jurisprudencia, puede ser un juez de primera instancia a nivel local, no tiene nada que ver la Corte todavía, en donde él está analizando precisamente el caso concreto, ve la ley y si encuentra cierta laguna en la ley, él puede voltear hacia los principios generales del derecho para enriquecer su interpretación que hace de la ley
y aplicarlo al caso concreto y dictar sentencia.